Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Gracias a Dios por estar aquí todos. Estamos contentos, hermanos, por estar en la casa de Dios, reunidos para alabar su nombre. Amén. Gloria a Dios. En este día domingo, un día maravilloso. ¿Se ha dado cuenta que toda la semana rápidamente viene el lunes, da vuelta todo rápido? Pero gracias a Dios que en el transcurso de todo se van los meses, se van los años, pero estamos ahí siendo fieles en darle el tiempo lo que es al Señor. Amén. Estar en su casa, en su presencia, toda la semana trabajando en nuestros quehaceres, pero a lo menos tenemos un tiempo para poder dedicarle al Señor y recibir su bendición, recibir su palabra, cada uno de nosotros. Amén. Les voy a invitar en esta noche que abran sus Biblias en Deuteronomio, en el capítulo 8, y conforme lo vamos teniendo, lo vamos a abrir nuestras Biblias y nos vamos a poner de pie en señal, en actitud de reverencia, y vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 8, verso 11. Dice: cuídate. Puede compartir ahí la Biblia con nuestra hermana que está atrás. Ahí está. ¿Sí? Amén. 8:11 dice: cuídate, repitan conmigo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Ahora yo voy a leer, ustedes escuchen. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Tomen asiento. Gracias. En esta noche el tema que voy a compartir es: no te olvides de Dios. Amén. No te olvides de Dios. Y ahí está el título también acá, que dice:
amonestaciones de no olvidar a Dios. Ya iban a entrar a la tierra prometida. Para poder entender lo que yo quiero hablar en esta noche, ya iban a entrar a la tierra prometida y Moisés les plantea un desafío. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Israel no comprendió la voluntad de Dios, los propósitos de Dios. La travesía a la tierra de Canaán, escúchenme bien hermanos, lo podrían haber hecho en una semana. Ahora que nosotros tenemos los mapas, la cartografía de esa zona, en una semana tranquilamente lo pudieran haber atravesado, pudieran haber llegado directamente a la tierra de Canaán. ¿Pero qué sucedió? ¿Pero por qué les tomó 40 años? Y la respuesta está justamente en el capítulo 8, lo que hemos leído del verso 11 al 20. Yo quiero decirles que Dios, antes de derramar sus bendiciones en su pueblo, ¿qué es lo que hace Dios? Siempre nos va a tratar, nos va a entrenar a sus escogidos. ¿Cuántos son escogidos de Dios? Entonces Dios tiene que entrenarte, Dios tiene que prepararte para poder darte a la postre sus bendiciones. Porque saben una cosa, si nosotros no pasamos por las pruebas, por todo lo que Israel, todo está como un ejemplo para nosotros, entonces nosotros nos convertiríamos en personas soberbias, nos convertiríamos en personas que nos olvidaríamos de Dios. Y así que antes de entrar a la tierra prometida, debían pasar, en este caso Israel, por la escuela del desierto. Debían pasar por dificultades. Y solo ahí nosotros es cuando entendemos nuestras limitaciones y nuestras debilidades. Israel salió casi más de 2 millones de personas en Egipto. Dios los liberó. Pero una de las cosas, cuando ellos salieron de una forma espectacular, recuerden que hubo 10 plagas, tremendo, impactó en esa nación, destruyó a Egipto y golpeó todo su sistema religioso. Cada plaga que está ahí en la Biblia estaba dirigido a un dios de Egipto, para demostrar que Dios es superior a cualquier dios que había sobre la tierra. Y Egipto era una potencia mundial en aquel instante, y Dios demostró su poder en Egipto. Lo convirtió las aguas de Egipto en sangre. Egipto, el río Nilo, disculpen, era un río sagrado. De eso dependía toda la economía, todo el sembrío, la ganadería en ese pueblo, un pueblo que estaba en el desierto, pero por causa de ese río era una nación próspera, y Dios lo convirtió en sangre. Así que atacó a ese río sagrado. También hizo la plaga de las moscas. Las moscas también eran algo sagrado en la religión egipcia. Atacó los primogénitos, la plaga, los ganados. Todo eso Dios hizo para demostrar su poder. Cuando Israel estaba saliendo, hubo algo que Dios le estaba ya empezando a entrenar, a entender, para que supieran quién era Dios. Dice que el ejército de los egipcios lo estaba persiguiendo. Y cuando ellos estaban avanzando, el mar acá, el mar rojo a espaldas, y el ejército que venía estaban encerrados, teniendo a la espalda el mar y a los costados los montes. No podían escapar, no había salida. Humanamente era imposible. Era imposible escapar, era imposible sobrevivir. Recuerden que Faraón había movilizado a todo su ejército y estaba con una sed de venganza porque había muerto su hijo, todos los primogénitos de Egipto, y así que quería vengarse. Y en ese momento ellos no sabían qué hacer, y Dios hace algo tremendo: abre el mar rojo y pasan en seco.
y una gran liberación. Más de 2 millones de personas pasaron por seco, cruzaron este mar. Y continuando por el desierto, estuvieron en el desierto de Shur y estuvieron 3 días de camino. No había agua. Recuerden que había más de 2 millones de personas, más sus ganados, niños, ancianos. No había agua en el desierto. Y encuentran agua, pero esa agua era amarga, no era buena para el consumo. Y en ese momento comienzan a murmurar, a renegar, y Dios le demuestra su poder. Empieza y Dios muestra a Moisés un árbol para que pueda endulzar las aguas amargas de ese lugar donde habían encontrado esas aguas. Un poderoso milagro de parte de Dios. No había que comer. Más de 2 millones de personas, todo lo que habían llevado de Egipto se había podrido, lo poco que habían llevado. Y en ese momento, desesperados, era imposible que la gente que no había agua, no sembraban, pudieran comer carne. Y Dios hace un milagro maravilloso. Y muchos decían, pero aún si tuviéramos todos los peces del mar, no podríamos alimentar a toda esta gente. Y Dios hace un milagro, porque para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y Dios hace una cosa: las codornices vienen, los traen unos vientos fuertes y empiezan a volar bajo, y de tal manera que ellos podían cogerlo con la mano y comen carne. Esos son los milagros maravillosos que Dios hace por el pueblo de Israel. Ellos vieron todo. La pregunta es: ¿por qué Dios castigó al pueblo de Israel más que a los pueblos que estaban alrededor de ellos? Los castigó más que a esas naciones, porque ellos tuvieron mayor revelación de parte de Dios, y es por eso que el castigo fue más severo con ellos. Cuando nosotros tenemos más conocimiento de Dios, más revelación de Dios, se nos exige más. Por eso que la Biblia dice: más se le exige. No hagáis, dice, sabios, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Con esto yo no quiero decirles que nosotros no debemos conocer más de Dios, estudiar más su palabra, no. Sino tenemos que entender que Dios hace cosas grandes, Dios hace cosas maravillosas en nuestras vidas, para demostrarnos quién es el Dios al cual nosotros servimos. Y ahí está en la Biblia, y yo quiero hablar algunos motivos que pueden hacer que nosotros nos olvidemos de Dios. ¿A cuántas veces no nos pasa que nos olvidamos? Fechas, cumpleaños, eventos, aún de nuestro matrimonio, aún de un ser querido, nos olvidamos. A veces momentáneamente se nos olvida algo. Eso es algo normal en nosotros. Pero lo que nosotros no debemos olvidarnos nunca es de nuestro Dios, de los beneficios. Como decía el salmista: alma mía, no te olvides de Jehová y ninguno de sus beneficios. Eso es lo importante. Una de las cosas que hacen que nosotros nos olvidemos de Dios está en el capítulo 8, verso 2, y dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué es lo que hace Dios en nuestras vidas? Muchas veces nosotros nos olvidamos de Dios cuando pasamos diferentes pruebas, estamos pasando diferentes dificultades dolorosas, pero Dios nos aflige. Dios nos aflige y nos prueba. No es que Dios sea un Dios malo, sino Dios sabe que para poder bendecirnos, para poder darnos todo lo que nosotros deseamos, primero Dios tiene que probar, tiene que afligir nuestro corazón, porque si no, las bendiciones, las cosas que Dios nos daría, se volverían maldición. No lo sabríamos atesorar, no lo sabríamos valorar. ¿Quién valora más las cosas? Aquel que lo trabaja y se compra puede valorarlo, pero muchas veces cuando a los hijos tú les das todo de balde, a veces no lo aprecian,
no aprecian el trabajo que los padres han tenido que hacer para poder comprarle lo que ellos están teniendo, sea una ropa, sea unos zapatos. Pero cuando tú le enseñas a que ellos sean responsables y que todo cuesta, ellos pueden valorar. Dios es así. Dios muchas veces para darnos algo tiene que afligirnos, tiene que probarnos. Y ahí ve nuestro corazón si nosotros le vamos a ser fieles o no. Si muchas veces Dios nos fuéramos pobres o no tuviéramos y Dios nos da riqueza de un momento a otro, nos olvidaríamos de Dios. Y ahí está, Dios permite que su pueblo tuviera hambre, pero una vez que tuvo hambre le dio maná. Nosotros tenemos muchas necesidades en la vida y a veces es fácil creer que Dios se ha olvidado de nosotros. Decimos, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué estoy pasando estos momentos muy difíciles en mi vida? Y parecemos que Dios es un Dios distante, un Dios que está lejos, es un Dios que no se conduele de nuestro dolor, de nuestra aflicción, pero Dios sabe que es necesario. Dios sabe que es necesario que nosotros pasemos por el desierto, por los momentos de dificultad, porque esas cosas nos ayudan a ser fuertes, nos ayudan a ser fuertes. Había una mujer que dice que se convirtió al Señor y tanto tenía su deseo de hablar de Cristo, de que ella cerraba su negocio los días domingos. Recuerden que era todavía nueva, no sabía muchas cosas, y se iba a predicar de la palabra de Dios a los mercados, a los moles. Y cuando ella estaba en ese amor, haciendo la obra, predicando, testificando, su negocio y su esposo sufre un accidente. Y en ese momento su negocio empieza a bajar. Pero ella siguió adelante. Había escuchado la palabra que decía: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Ella siguió adelante sin quejarse, sin murmurar, pero al momento también se dio cuenta de algo, que Dios empezó su negocio a tener pedidos más de lo inusual, y Dios comenzó a bendecir de tal manera que pudo pagar las recetas, el cuidado de su esposo, y todavía lo sobró y se compró una casa. Yo con esto, ¿qué te quiero decir? Ella dice, cuando cuenta su testimonio, que en sus momentos de prueba más difícil fue donde aprendió más y aprendió a depender más de Dios. Las pruebas, las dificultades, sea que nos olvidemos de Dios, porque a veces tenemos momentos muy difíciles y le demos la espalda a Dios y nos volvamos al mundo y digamos, bueno, cuando estaba en el mundo no he tenido, o antes de venir a Cristo no tenía tantos problemas como ahora ya tengo. Pero muchas veces Dios prueba nuestros corazones, si nosotros vamos a serle fieles o no ser fieles. Y la Biblia dice también en 1 de Pedro capítulo 1 versos 6 al 7, dice: en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Que en los momentos de dificultad nosotros podamos decir: Señor, no importa la enfermedad, no importa la necesidad, no importa los problemas, yo me he propuesto de seguir siendo fiel. Como dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay momentos muy difíciles en la vida, pero nosotros tenemos que entender que detrás de todo eso está el propósito de Dios, sabiendo que Dios está permitiendo ciertas cosas en nuestra vida que nos van a ayudar a madurar, que nos van a ayudar a crecer. Y es necesario que pasemos todas esas cosas para que Dios pueda en nosotros formar su carácter, pueda en nosotros formar la humildad. Si no, seríamos soberbios, vanagloriosos. Es importante. Solamente la persona que ha recibido un trato de Dios es la persona que se le conoce por su humildad, porque ha dejado de lado la soberbia.
Porque se ha dado cuenta cuando Dios te ha puesto en un lecho de dolor, de enfermedad, te ha dado cuenta que de nada sirve el dinero, nada sirve las posesiones. Que en un momento dado lo puedes perder todo. Y lo más importante es nuestra comunión, nuestra intimidad con Dios, porque tú te das cuenta que lo demás realmente no es tan necesario. Yo quiero decirle que las pruebas es que nos pueden poder cara a cara, muchas veces la muerte, y nos podemos dar cuenta de cuáles son los verdaderos valores que realmente hay en la vida. A veces nos afanamos por tantas cosas, por el trabajo en forma desmedida. Trabajar es bueno, pero cuando muchas veces nosotros rompemos ese equilibrio, que descuidamos nuestro hogar, nuestros hijos, la iglesia, y nos absorbe el trabajo, entonces en lugar de ser de bendición, eso se transforma en maldición para nosotros. Hay tiempo para todo, pero el tiempo que lo que es al César, lo que es a Dios, debe ser intocable el tiempo lo que es para Dios. En todo lo que la iglesia haga, sus actividades, es un tiempo dedicado exclusivamente para Dios. Y Dios nos prueba en esos momentos. Y Dios nos puede dar muchas cosas más. Pero como les dije yo, Dios antes de derramar sus bendiciones va a tratar con cada uno de nosotros. Y ahí Él va a entender, y nosotros también nos vamos a dar cuenta que cuáles son nuestras verdaderas prioridades. Si es Dios o las cosas. Si es Dios o nuestro trabajo. Y cuando ya no es Dios, entonces se constituye un ídolo. Puede ser el ídolo el trabajo, puede ser el ídolo los amigos, puede ser el ídolo las redes sociales. Y descuidamos nuestra vida de oración, nuestra vida de intimidad con Dios. Otra cosa que también nos puede hacer que nos olvidemos de Dios está en el verso 10 y 11 del capítulo 8. Dice: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno. No suceda que comas, te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. Es fácil muchas veces, escúchame, servirle a Dios cuando no tenemos nada, porque venimos a Dios con las manos vacías. Y solamente la fuente de la prosperidad y la bendición está en Dios. Venimos a Dios sin nada. Hace muchos años escuché a un arquitecto y él daba su testimonio y decía: yo antes de conocer a Cristo pateaba latas, pero cuando yo empecé a servirle a Cristo, ahora tenía una empresa constructora, tenía trabajadores, Dios la había bendecido, viajaba así predicando el evangelio y él tenía su empresa. Y él era bien en reconocer, correcto en conocer: Dios me ha bendecido. Antes de conocer a Dios no tenía nada, era un calato, era pobre, tenía una profesión, pero no tenía cómo ejercerlo. Muchas veces cuando nosotros venimos a la iglesia, Dios nos empieza a bendecir, porque eso es lo normal. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Que tú vengas pobre acá y que Dios te bendiga económicamente, porque Dios puede hacerlo. Dios te puede añadir esas cosas. Pero ¿sabes lo que sucede? Que muchas veces cuando nosotros, Dios nos empieza a bendecir en el trabajo, se abren las puertas, las bendiciones, los ascensos, las promociones, nosotros empezamos a pensar de que todo lo hemos obtenido por nuestra capacidad, por nuestra habilidad. Y es cuando nosotros nos comenzamos a olvidar de Dios, que la fuente de todo fue Dios. La abundancia, la honestidad pueden producir en nosotros amnesia espiritual, de que nos olvidemos quién es la fuente, porque ambas cosas hacen que nos centremos en nosotros mismos. La abundancia y no en el Señor, que Él nos provee. Jehová es Jireh, Jehová es nuestro proveedor. Eso significa Jehová Jireh, Jehová es mi proveedor. Hace muchos años me fui al banco y me dijeron:
¿cuál quieres que sea la clave de tu tarjeta? Y le dije, cuando era soltero, Ebenezer, y significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Nosotros tenemos que reconocer siempre de que Dios es la fuente de nuestra bendición. Si no va a producir una satisfacción cuando ya tengamos una buena casa, tengamos un carro, un buen trabajo, nuestros hijos en la universidad, nos comencemos a olvidar de Dios. Y Dios le estaba advirtiendo al pueblo de Israel, recuerden que ya iban a entrar a la tierra prometida, a meter sus pies ahí. Cuídate de no olvidarte de tu Dios. Y son las mismas palabras que en esta noche Dios nos dice a nosotros, iglesia. Amén. Escúchenme, los que ahorita Dios los va a empezar a bendecir. Cuídate de no olvidarte de tu Dios. Porque el día en que tú te olvides, ese día vendrá tu ruina, hermano. Porque aquí la Biblia lo dice más adelante. Tenemos que nosotros entender que solamente Dios es la fuente de la sabiduría, de la riqueza. Dice que Él da sabiduría para hacer riquezas. Verso 18 dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Él te da el poder para hacer las riquezas. Hace muchos años, el que les habla no tenía ni para comer un cuarto de pollo, un octavo de... Antes no venían octavos, pues. Hace muchos años atrás. Y he tenido que pasar por momentos también difíciles económicamente. Y cuando Dios te aflige en la economía, escúchame bien, es porque Dios te va a bendecir en tu economía. Es así. Cuando Dios te aflige en un área de tu vida, porque en esa área tú vas a ser fuerte. Cuando Dios te aflige en un hijo que no viene y Él te lo da, tú vas a poder ministrar a otras personas que no pueden tenerlo. En el área que tú eres golpeado, en esa área Dios te hace fuerte. Yo, ¿saben cuál era mi habilidad? Hace muchos años, antes que sea pastor, yo he trabajado para muchas empresas, pero una de mis debilidades era esto. Y a las personas que están aquí, cuando se reunían los ingenieros y todo, me ponían la copa ahí, pues, con champán y todo eso. Entonces yo no podía resistirme, porque pensaba en mi mente, como era joven, todavía no era tan fuerte en el Señor, decía, uy, si los desprecio a ellos, ¿qué van a pensar de mí? ¿Me entienden? Entonces ya más por compromiso así, y después me sentía mal. No es que me daba una borracheraza, me sentía tan mal. Pero después, cuando ya comencé a entender, ya podía decir no a esto, sí a esto. ¿Sí me entienden? No lo hacía ya por presión y no, sino ya sabía las cosas que yo... Y siempre era caída, Señor, perdóname, me levantaba. Y así era un ciclo. Hasta que tomé un día una decisión. Yo quiero decirte, queridos hermanos, que muchas veces Dios permite que nosotros mismos experimentemos. Y Dios te va fortaleciendo, te va haciendo ahí fuerte en esas áreas que tú has sido débil. Yo quiero decirte también que una de las áreas que Dios ha trabajado mucho conmigo ha sido en el área sexual. Antes de conocer a Jesús, era muy desordenado. Antes de que me case, yo he estado 7 años sin tener una relación. 7 años. Yo me casé a los 27 años, acepté a Jesús a los 20 años. No estuve con ninguna persona de una manera formal, de compromiso, pero tampoco nunca estuve de una manera íntima con ninguna persona. Dios me ayudó. Pero ¿cómo estuve 7 años soportando todo eso? Por la gracia de Dios. Dios me guardaba. Y Dios me ayudaba en todas mis hormonas como joven a poder guardarme. Dios es fiel, hermano. ¿Y eso de qué me ha servido? Como yo ya venía de joven en ese caminar, de que yo ya sabía controlar todo eso, que en el mundo era desordenado, mi mayor fortaleza ha sido en esa área. ¿Me están entendiendo? Cuando ya mi esposa se enfermó mucho tiempo,
ya no estábamos como pareja en forma normal, pero por lo que Dios me entrenó en mi tiempo que yo estaba soltero, no me fue difícil a mí, ni me es difícil poder estar, como se dice, en un ayuno de esa manera, ¿no? Por mucho tiempo. Es porque Dios, hermanos, nos va entrenando y preparando en esas áreas. ¿Me está entendiendo, iglesia? Dios es fiel, hermano. Dios es muy bueno. Por eso que yo cuando escucho dice, no, pero yo no soy de fierro, que y esto, no. Es porque tú no le pides a Dios. Es porque tú no te humillas a Dios y le pides a Dios. Yo quiero decirte, hermanos, que Dios tiene que, nosotros muchas veces, la satisfacción, cuando nosotros tenemos y nos empieza a bendecir, dice, tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Hay muchos cristianos que Dios los ha bendecido. Conozco muchos casos de personas que no eran nada, ahora tienen camionetas, tienen fábricas de calzado, se han ido al mundo. Conocido personas de que no tenían nada, Dios los comenzó a bendecir y se fueron, abandonaron todo, hasta ahora. Ahí están. Más otra de las cosas que también permite de que nos olvidemos de Dios es el orgullo. Dice el verso 14, y se enorgullezca tu corazón y se te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Al final Dios, cuando te prueba, escúchenme bien, y te aflige en todas las áreas, en algunas áreas, ¿sabe lo que sucede? Dios al final, su propósito es bendecirte. No hay otra cosa. Para a la postre, al final, hacerte bien. Yo cuando estaba pasando momentos muy difíciles hice una oración al Señor. Y le dije así al Señor, porque eran muchos años que habíamos estado pasando por momentos difíciles económicos. Y yo le oré al Señor con lágrimas, porque uno tiene que orar así al Señor. Y dije, Señor, ya no quiero pasar escasez, ya no quiero pasar estas cosas. Y a raíz de ese año que yo hice esa oración, todo empezó a cambiar para mí, en mi economía, en mi casa. Como que Dios hubiera dicho, bien Jorge, aprendiste, ahora tú vas a entender claramente que el que te da la riqueza, que te da la bendición soy yo, y ya no se va a enorgullecer tu corazón, porque eso uno lo aprende, amén. Lo aprende en el desierto, lo aprende en la necesidad, lo aprende en la escasez, cuando a veces quieres comer algo que no cuesta mucho ahora, pero ahí en ese momento no lo tienes, y puedes entender y valorar. Y cuando tú pasas o te vas a otro lugar y ves que la gente no tiene, y te duele tu corazón, porque tú lo has pasado, tú lo has vivido, y puedes entender la necesidad de la gente. Y Dios empezó a darme el poder y la sabiduría para hacer riquezas. Muchas veces la gente piensa y dice, oye, pero tú cuántas cosas has estudiado, esto y lo otro, y has invertido por acá. Es algo que produce, pero no es por mi habilidad mía, sino es porque Dios da el poder y la sabiduría para hacer riquezas. Es el Dios que como que te empujara, como que te inspirara, que te hiciera abrir tu mente a los negocios, al trabajo, y empiezas tú, Dios mío, no sé cómo llegué aquí, pero has sido tú, no he sido yo, no ha sido mi capacidad. Y hermanos, y Dios empieza a bendecirte de una manera maravillosa, de tal manera que los que te conocen saben que Dios está contigo y Él te ha bendecido, y tú sabes que Dios es el que ha hecho todo eso y no eres tú. Hermanos, yo quiero decirte que tú tienes que tener paciencia. Cuando parece que el cielo se hubiera cerrado, es cuando Dios está más cerca de ti, amén. Es cuando crees tú que las cosas están en contra tuya por lo que tú estás pasando, sea la dificultad que estés pasando en esta noche, en estos meses, en este tiempo, la escasez,
que tal vez quieres darle todo a tus hijos, pero no puedes en este tiempo. Pero no todo el tiempo va a ser así, porque va a llegar un tiempo en que Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, y eso va de acuerdo a tu fidelidad, eso va de acuerdo a que tú sepas decirle: Señor, hoy Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito en cuanto a la actitud. Señor, gracias porque dice tu palabra que no dejarás al justo caído para siempre. Muchas veces la gente te puede haber caído aparentemente, pero no derrotado. Pero de ahí Dios te va a levantar y te va a bendecir, te va a prosperar. Tus hijos van a tener una buena educación, van a estudiar en buenos colegios, buenas instituciones, porque Dios quiere darte lo mejor. Dios quiere bendecirte, porque Dios nos ama, porque Dios te ama, porque tú eres tu hija, su hijo. Es por eso que Dios quiere hacerlo. Entonces yo quiero decirles que Dios, y no digas en tu corazón, dice, que mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Porque el día que tú digas que todo lo ha hecho tu habilidad, ese día se ha decretado la ruina para ti. También dice la Biblia que en cuanto al orgullo, a veces nos olvidamos de Dios. La prosperidad nos hace sentir que nuestro esfuerzo nos proporciona éxito. Nos hemos olvidado de Dios en ese momento. La humildad y la obediencia nos ayudan a recordar la provisión y el cuidado fiel del Señor. Nosotros tenemos que acordarnos de dónde nos ha sacado Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos que recordar siempre es de dónde nos ha sacado Dios. Cuando ya estemos bendecidos, prosperados, es de dónde te ha sacado Dios. ¿Quién eras tú? No eras nada. ¿Qué eres ahora? Gracias a Dios lo tenemos todo, en Él estamos completos. Tenemos que ser humildes. Una de mis oraciones que yo siempre hago es justamente eso. Moisés era una persona muy soberbia. ¿Cómo lo sé? Porque él mató con sus propias manos a un egipcio. Era fuerte, era impulsivo. Imagínate matar el cólera por defender a alguien a golpes con tus propias manos. O sea, habla del carácter fuerte de Moisés. Pero Dios trató con él 40 años en el desierto. Ni un año más, ni un año menos. Si tú estás pasando momentos difíciles, tú estás pasando tu prueba, tu desierto, pero no vas a pasar ni un día más, ni un día menos de lo que Dios te ha propuesto para ti. Amén. Moisés 40 años. Y dice la Biblia, lo registra, que cuando Dios se reveló a él, ya era el tiempo. Dios usó a ese hombre. Dijo: Moisés, Moisés, acércate, quita las sandalias de tu pie, porque el lugar que tú estás, lugar santo, tengo un plan para ti. Ya es el tiempo, estás listo. Cuando ya estamos listos, hermanos, Dios va a empezar a hacer lo que siempre Él ha querido hacer con nosotros. Amén. Muchas veces la gente puede verte a ti un pobre diablo, y también el diablo te ha engañado, y tú te has visto así, un pobre diablo. No tengo casa, mis hijos que estudiarán, y a veces no duermes en paz si tú eres mujer o eres hombre, y dices: Dios mío, ¿qué le daré a mis hijos? No tengo nada, y ya se me vienen los años encima, estoy más viejo, más vieja, y no he logrado gran cosa. ¿Qué podré darle a mis hijos? Es el pensamiento humano. Y así se veía Moisés, así se veía a Abraham. ¿Quién era Abraham? Estaba viejo, no tenía hijos, su mujer era estéril, y todos lo veían: uy, pobrecitos, porque ellos, ¿quién va a ver de viejos? ¿Quién le va a alcanzar un vaso de agua? ¿Quién irá a ver por ellos? Y ese era el caminar de Abraham. Y Abraham pensaba que a su sobrino siempre lo llevaba con él, porque él decía: si yo, bueno, no tengo hijos, mi sobrino me cuidará. Y lo andaba a todas partes, porque él pensaba humanamente eso. Tenía temor a la vejez. ¿Quién lo iba a cuidar? Él se veía así y la gente lo veía así con lástima, pero Dios no lo veía así. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Dios no te ve a ti así. ¿Sabes cómo Dios lo veía a Abraham? Abraham le dijo a Abraham: heme aquí, Señor, yo haré de ti, de tus lomos saldrán una multitud como estrellas del firmamento.
y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham dijo: Dios mío, ¿se habrá equivocado? ¿No será otro? ¿No será otro Abraham? Porque al menos yo estoy viejo, 75 años, ya cuando Dios se le reveló. Y Sara, mi esposa, es estéril. Pero Dios lo ve, siempre te ve como lo que tú vas a llegar a ser. Amén. No lo vio como un don nada, como un don nadie. Lo vio como padre de multitudes. Le cambió el nombre de Abraham por Abraham, padre enaltecido. A Sara como princesa. Lo vio lo que iba a llegar a ser. Dios no te ve así. No te ve como un acabado, como un derrotado, como un pobre diablo. Te ve como una mujer de Dios, una mujer bendecida, próspera, como un hombre bendecido. Que tú vas a llegar en buena vejez, que vas a morir bendecido, prosperado. Así te ve Dios. Y tú tienes que aprender a verte así. Y muchas veces el diablo ha engañado a mucha gente y vivimos así, frustrados, tristes. Pero la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. El día en que tú estás triste, ese día habrás perdido la batalla. Pero Satanás, cuando te ve triste, está contento. Él se alegra, te ve derrotado. Pero cuando tú estás feliz, creyéndole a las palabras del Señor, a las promesas de Dios, ese día tú estás ganando. Y dice la Biblia: mas si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en dioses ajenos, dice. Yo quiero hablar, para terminar el capítulo 8, verso 13: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan, repita conmigo, no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Cuántos han entendido esa palabra? No solo de pan vivirá el hombre. Vamos a ayunar. No, porque no me gusta ayunar. Me gusta comer mi chanchito, mi patito. Ayunar no. Orar sí, ayunar no. ¿Vamos a hacer esto? No. No solo de pan. El hombre se pelea por su pan, ¿o no? Quítale el pan a alguien. Tal es así que en la Biblia dice que los hijos de Elí, por desobediencia, dijo que iban a mendigar pan, iban a hacer un ministerio, aunque sea barrer el templo, solamente por un bocado de pan. El pan. El hombre siempre está pensando en el agua, sed y en comer. Por eso el pueblo de Israel decía: ¿acaso no teníamos en Egipto buena comida? Siempre la comida. Y ustedes me entienden porque somos peruanos, ¿no? Somos de buen diente. Así que comer la comida. Pero Dios dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y yo quiero terminar dándoles un ejemplo aquí. Pedro estaba pescando antes de ser llamado por Jesús. Había estado pescando toda la noche, porque parece que los peces están durmiendo en la noche. Así que están acurrucaditos, creo que juntitos se acurrucan, ¿no? Para que se abriguen. Y ahí es donde lo echan pues mano, ¿no? Con las redes y los atrapan. Y no había pescado nada Pedro. Y Jesús le dice: Pedro, pon tu barca más adentro, o sea, que se vaya más al fondo. Y dice: echa las redes. Eran como al mediodía. Y los pescadores pescan en la madrugada. Y en el mediodía ya parece que los pescados están más moscas ya, con los rayos solares que penetran por el agua. ¿Quién nos atrapa? Rápido, ven. Y digo: Señor, toda la noche hemos pescado y no hemos podido pescar, pero ni siquiera una charcoquita. Entonces Pedro le dijo: echa la red, le dijo. Y Pedro dijo algo que creo que capten en esta noche: Señor, toda la noche hemos pescado todo, pero en tu palabra echaré la red. Dice que cuando echaron la red, pescaron cantidad de peces que aún tuvieron que darle a sus compañeros. Tal era la cantidad que no lo podían arrastrar a la orilla. Escuchen esa frase: mas en tu palabra lo haré. El secreto, hermano, de nosotros como creyentes, hermanos, es creer a esta palabra. Dios ya ha hablado.
ha decretado, porque solamente Él puede decretar sobre nosotros bendición, prosperidad, que tú no serás cola, sino cabeza, que por un camino vendrán contra ti tus enemigos y huirán por 7, que todo lo que tú pusieres tu mano va a prosperar. Yo con mi esposa, todo negocio que hemos puesto, hemos creído esa promesa. Con mi esposa mi esposa ha vendido desayunos, ha vendido tallarines, hemos vendido también, ¿te acuerdas? Dulces, ¿no? Por mayor, tenía un trompo, tenía una oficina. Y nosotros, todo lo que nosotros hemos puesto, siempre nos ha ido bien. Pusimos aquí un Frutimax, ¿no? Un negocio, el último que tuvo mi esposa, dije, no te metas en negocios ya, porque estamos en la iglesia, estamos ocupados y esto. A los miembros mejor bendícelos, dales ideas que ellos puedan ser bendecidos. Y bendición por todo lo que nuestras manos hemos tocado. De tal manera que un pastor me dijo, oye Jorge, todo lo que tú pones, se dio cuenta, todo lo que tú pones, Dios lo bendice. Es cierto, porque yo le creo esta palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La bendición de Dios, la palabra de Dios. ¿Cuántos le creen a la palabra de Dios? Entonces, hermanos, empieza a caminar en fe. Empieza a no olvidarte de sus palabras, de sus promesas, de que tú eres más que vencedora, de que Dios tiene cosas grandes para ti. Y la Biblia dice, hermanos, que nosotros, hermanos, no hay corona sin espinas en las pruebas que vamos a pasar, pero no tenemos que olvidarnos de Dios. No hay vida sin dolor, porque el momento que el niño nace le dan una palmada y empieza a llorar, y entramos al mundo en nuestro primer día llorando. Somos hombres y mujeres de dolor, pero Cristo está a nuestro lado, camina a nuestro lado. Y yo quiero decirles, hermanos, que Dios salva. Lo primero que Dios hace con el hombre y la mujer es que Dios salva. Después, ¿qué hace Dios? Mira, Dios te salva, después Dios te entrena, te va educando, te va preparando, te va entrenando. ¿Y qué te enseña en ese desierto? Te enseña la humildad, te enseña la obediencia, te enseña la dependencia absoluta en Dios. Y cuando tú aprendes eso en la escuela de Dios, porque eso no lo aprendes en la universidad, en el seminario, lo aprendes en la escuela de Dios, y ya estás listo para graduarte y para recibir todo lo que Dios tiene para ti, hermano. Amén. Cosas buenas, cosas grandes. Quiero terminar diciéndoles también que después de una oscuridad viene la luz, después de la tormenta viene la bonanza. Y cuando tú vas a tu cama y dices, Señor, gracias, estoy pasando estos momentos muy difíciles, pero yo sé que va a pasar. Pero quiero pasar en alabanza, en gloria, no quejándome, no murmurando. Entonces, nosotros en todo ese tiempo, porque ahorita ya lo estamos terminando, mi esposa ya prácticamente ahora ya está mucho mejor, al 90%. Se ha hecho muchos gastos en tratamientos y esto por allá. Pero yo quiero decirte que la fidelidad de Dios ha sido tal de que todos los gastos y todo Dios nos ha provisto. Amén. De tal manera que así como vino momentos muy difíciles, hemos visto la provisión de Dios. Y en todo ese momento, el tiempo que duró la enfermedad de mi esposa, que han sido 3-4 meses, que se recrudeció, que no podía ya pararse, ponerse de pie ni valerse por ella misma. En esos 4 meses es que Dios nos empezó a bendecir para hacer y terminar la casita, ¿no? Que la hemos terminado. ¿Puedes ver tú la fidelidad de Dios, hermano? ¿Puedes ver la grandeza de Dios? El momento de aflicción, pero en ese momento también Dios estaba bendiciendo. En el momento de problemas más fuertes se levantó William Carey. En los momentos más fuertes hicimos empresa. Terminé una carrera más, 2 carreras más. En medio de persecución, de calumnias y tanta cosa, Dios nos pensó en bendecir en todas las áreas. Pero todo es para la gloria de Dios. Porque dice la Biblia, porque llegará el momento en que Dios hará diferencia, escúchame bien, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hablarán mal de ti,
Pero Dios te va a honrar si tú le sirves a Dios. Y al otro no. Y la gente va a decir, ah, no, ese hablaba pavadas. Porque ese hombre, como tiene el respaldo de Dios, la bendición de Dios en todas las áreas, en su hogar, en su familia, sus hijos, bendecidos, prosperados. Y el que hablaba mal de esa persona, ¿cómo está? Está arruinado. Porque habrá diferencia entre aquel que sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. ¿Quién es nuestro único Dios, hermanos, que está con nosotros en las buenas y en las malas? Es Dios. Y Él está como poderoso gigante en nuestras vidas. Amén. Si tú estás pasando momentos muy difíciles, recuerda, Dios está contigo. Él te toma de la mano derecha, le pónganse en pie y te dice, no temas, yo estoy contigo. Vamos a orar al Señor en esta noche, pero yo quiero que, si tú estás pasando momentos muy difíciles, yo creo que esta prédica te ayude a mirar las pruebas, una óptica diferente, ya no quejándote, sino, Señor, viene el tiempo de mi promoción, viene el tiempo de mi bendición. Cuando demora lo que tú estás pidiendo a Dios, es porque la bendición viene gorda, viene repleta. ¿Qué demora más? ¿Un camión vacío o un camión repleto? Un camión repleto. Y si está demorando la bendición, es porque ese camión que está viniendo está bien gordito, bien repleto. Dios tiene cosas grandes para ti. Dios tiene cosas buenas para ti. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen la palabra de Dios? Dice, Dios llevándote al desierto para probarte, para afligirte, para la postre, para el final, hacerte bien. El propósito de Dios es bendecirte, pero tiene que sacar tu arrogancia, tiene que sacar tu autosuficiencia, tiene que sacar tu habilidad para solucionar tus propios problemas. Porque los problemas que tú has salido es por tu habilidad, por lo que tú has hecho, pero nunca has permitido que Dios obre a tu favor. Y Dios lo que quiere hacer es que tú dependas absolutamente de Él. Amado Dios, en esta noche yo oro, Padre, por tu iglesia. Cierren sus ojos. Oro por tu pueblo, por los que están pasando momentos difíciles, Padre. Por los que tienen interrogantes, Señor, preguntas. Oh Dios mío, Espíritu Santo, tú estás obrando en sus vidas. Tú estás obrando en cada corazón, en cada vida, Señor, en cada matrimonio, en cada hogar. Oh Dios mío, en esta noche los que están pasando necesidad económica, tú tienes algo grande, Señor. Tú vas a bendecir su economía, Padre. Tú vas a bendecir a sus hijos en la educación, Padre, en las finanzas, Señor. Tú eres un Dios, Padre, que para ti no hay nada imposible. Para ti no hay nada imposible. Aquel que tiene un negocio pequeño, aquel que tiene un negocio, Padre, tú lo vas a multiplicar, tú lo vas a bendecir. Aquel que tiene su salud quebrantada, tú vas a poner una salud fuerte. Oh Padre, en el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu de ruina, de miseria, todo espíritu de enfermedad, lo echamos fuera. Todo espíritu de tristeza, todo espíritu de falta de gozo, lo echamos fuera en esta noche, en el poderoso nombre de Jesús. Cubro con tu sangre cada vida, cada mente sea liberada, cada mente sea, Padre, echamos fuera todo espíritu de temor, todo espíritu de duda, Padre, en tu palabra. Tu palabra es poderosa, tu palabra es verdad, tu palabra, Señor, es la que alimenta nuestra alma, Señor. Tú has prometido bendecir a tu iglesia, a tu pueblo. Dice tu palabra, Señor, Padre, que nosotros somos bendecidos más allá de toda circunstancia. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales, Señor. Y echamos fuera todo espíritu de escasez, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de muerte, lo echamos fuera en el nombre de Jesús.